Da la bienvenida y empieza. Hola a todos, les doy la bienvenida a esta clase. La queremos hacer Liluy Nishmat Yona Benzef, el papá de un amigo mío, que hoy es su Yortzeit, y también para Zehut y para que todo esté muy bien en el Eishel con nuestros viejitos, nuestros queridos viejitos. El Rambam, vamos a empezar primero con 4 preguntas y vamos a tratar de resolver todas las preguntas con una sola contestación. El Rambam Maimónides nos cuenta sobre Abraham Avinu una cosa, nos habla sobre su desarrollo, cómo fue que de un niño creciendo en medio de la idolatría en Ur Kasdim, llegó a donde llegó. Y dijo lo siguiente, dice, Veayame alej, iba de un lado al otro, Vecore un Mekabetz, y les leía y juntaba Mekabetz. No, bueno, se la pongo, pero no creo que te guste. No, Un Mekabetz. pero escucha la que... No, pero te la mando y escucha. Un Mekabetz y juntaba al pueblo. Y se iban juntando, mitkabtzim elav, beshoalim lo al dvarav, y la gente se iba agrupando gente y lo iban siguiendo y le preguntaban a él todo tipo de preguntas y él les contestaba porque estaba muy bien preparado, completamente de acuerdo a su entendimiento, hasta que la gente hizo como teshuvá al camino de la verdad, hasta que se le juntaron, dice Maimónides, alafim berrebabot, miles y decenas de miles. Abraham Avinu tenía decenas de miles de seguidores y sabemos nosotros que Maimónides no es ningún exagerado. Si él está diciendo que tenía miles de seguidores, significa que tenía 60, 70 mil, 80 mil seguidores. La pregunta es, ¿qué pasó con todas esas personas? Cuando los Yehudim 200 años después de lo que cuenta el Rambam, bajaron a Egipto, nada más bajó la familia de Abraham y no se ve que haya quedado ni una sola persona de todas esas 70 mil personas. Y la pregunta que nos angustia es ¿qué pasó con esas 70 mil personas? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no bajaron a Egipto? ¿Por qué cuando regresaron los Yehudim no los apoyaron? Totalmente desaparecieron sin rastro. Esa es la primera pregunta que tenemos. La segunda pregunta es la siguiente. Hay aquí en la Gemara Beitzá, hoja 15b, una discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, cómo debe un Yehudí celebrar la fiesta de las fiestas. Hay una contradicción en los psukim, que en un lugar dice, y estas son las fiestas para ustedes, y en otro lugar del Humash dice, y esta es la fiesta para Dios. Entonces hay una contradicción y hay una discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua cómo compaginar ambos psukim. Uno dice, lo que quiere decir la gem en ambos casos, para ustedes y para Dios, quiere decir que una persona tiene la libertad de celebrar Yom Tov como él quiera. Quiere decir esto, si una persona quiere todo el día de Yom Tov, esto es la opinión de Rabbi Eliezer, quiere todo el día de Yom Tov estudiar, puede estudiar, si quiere comer, puede comer, si quiere hacer una mezcla de ambos, está en manos de la persona decidir cómo quiere pasar Yom Tov. Está totalmente al gusto de la persona cómo pasar Yom Tov, si todo lo quiere dedicar a Dios, si todo lo quiere dedicar a sí mismo, o una mezcla de ambas. Rabbi Yoshua le dice, no estoy de acuerdo, de la contradicción de los psukim, tengo que entender que dice, Hetzio Lahem Behetzio Lashem, la mitad del Yom Tov lo tienen que dedicar a estudiar, a rezar, a meditar, a todo lo que es servicio a Dior,
Y la otra mitad del día tienen que dividirlo y la otra mitad del día tiene que dedicarse al gusto de la persona, a su placer, a dormir, a comer, a platicar, a pasear. Sin embargo, dice el Talmud que hay una fiesta en la cual estuvieron todos de acuerdo, ambas partes estuvieron de acuerdo, que la persona tiene que forzosamente dedicar Hetziol Hashem, Behetziol Hashem. La mitad del día forzosamente tiene que dedicarse a la persona a comer, a beber, a descansar, a pasársela bien, a pasearse. Obviamente caminando. Y la pregunta que nos cabe es por qué en esta fiesta tan espiritual que es Shavuot, que es precisamente la entrega de la Torá, es justamente donde Rabbi Eliezer dice, tienes tú que pasar la mitad del día satisfaciendo tus gustos y tienes forzosamente que comer y tienes que pasártela bien. Entonces, la verdad que parece una incongruencia, porque en una fiesta tan espiritual es cuando Rabbi Eliezer dice, en esta fiesta tienes que pasártela bien, tienes que comer. La tercera pregunta que tenemos es entender cuál es esta conexión entre Shavuot y todo lo que sucede en Megillat Ruth con el tema del pan. Toda la historia de Megillat Ruth sucede en Betlehem, sucede en Shavuot que se trae el Corbán del Shtei Alechem. Hay un incidente que recuenta el Talmud en Masejet Brajot, casi al principio en Gimel Amud Bet, que relata que llegó una mañana y entran todos los jajamim y todos los encargados y le dicen a David Amelech, tú eres el encargado de que todos coman y hay hambre en el pueblo, por favor dinos qué es lo que hay que hacer. Entonces se ve como que el Melech es el encargado de que haya pan y que todos tengan su alimento y que todos estén satisfechos. Por último, la última pregunta es, siempre se habla de Ruth, desde que yo me acuerdo que llegué a la yeshiva a los 14 años, me recuerdo que me dijeron la conexión entre Ruth, que se lee en Shavuot, y la fiesta misma, estriba en 2 puntos. Número 1, toda la historia de Shavuot, de Ruth, sucede alrededor del tiempo de Shavuot, que es la fiesta de Tzil Gitim, cuando la gente se recolecta el trigo, y es la época de Shavuot. Entonces leen la época de Shavuot porque esa historia principalmente sucedió alrededor del tiempo de la fiesta de Shavuot, la época de la cosecha. Y la otra idea que me dijeron cuando tenía 14 años era que se lee Ruth porque Ruth fue la bisabuela de David Amelech. Y David Amelech nació en Shavuot y murió en Shavuot 70 años después. Entonces, la fiesta de Shavuot está conectada, y sobre todo la lectura de Ruth está conectada con el Malhut y con el nacimiento de David Amelech, que es en Shavuot. La verdad es que yo creo que hay un entendimiento mucho más profundo que podemos nosotros sacar de los textos y del entendimiento de lo que está pasando en Shavuot, por lo que podemos entender más profundamente por qué se lee Ruth en Shavuot, la conexión de Megillat Ruth con Shavuot y la conexión entre Megillat Ruth y Shavuot, por lo cual las otras 2 ideas de la época de Tzir Gitim, de la cosecha, y la razón de que Ruth es la bisabuela de David Amelech, es una consecuencia de esta idea más profunda. Entonces son las 4 preguntas que estamos diciendo. ¿Qué pasó con los alumnos de Abraham Avinu, sus 70,000 alumnos? ¿Por qué Rabbi Eliezer, justo en la fiesta de Shavuot, dice que una persona tiene la obligación de comer y satisfacer sus gustos? Número 3, ¿cuál es esta conexión entre Shavuot y el pan y el Shtei Alechem, y que es la fiesta de Hag HaKatzir, la fiesta de la cosecha? Y la 4ª pregunta es, ¿cuál es la conexión
entre Ruth y Megilat Ruth y la fiesta de Shavuot. Quisiera yo empezar con un concepto que nos dicen nuestros Jajamim. Dice el Talmud en la Gemara Shabbat que dijo Rish Lakish la siguiente idea. Dice, en todos los días de la creación, dice Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, durante los días de la creación. Sin embargo, cuando llega al sexto día de la creación, no dice Yom Shishi, dice Yom HaShishi, el sexto día. Entonces, dice Rish Lakish, una idea fascinante. Esto está en Masejet Shabbat, página 88. Lamali, ¿por qué dice la Hei adicional? Hei etera Lamali, Melamed sheitna kadosh baruch hu imase breshit. Esto nos enseña que Dios hizo una condicionante con toda la creación, de amar lahem, y les dijo a ellos, y Misrael me kablim a Torah, si el pueblo de Israel en ese sexto día de Sivan van a recibir la Torah, atem mitkaimim, ustedes van a tomar presencia verdadera. Y si no es así, si no el pueblo judío recibe la Torah en ese sexto día de Sivan, entonces voy a regresar el mundo a donde estaba antes de la creación, a Tohu Vavou. Esto nos quiere decir que la Vav, Yom HaShishi, nos habla que cuando Dios terminó la creación, puso esta condicionante de algo que iba a suceder en otro día que era Yom HaShishi. En otro día Yom HaShishi, que es Vav de Sivan. Todo estaba pendiente de esa decisión, y si no hubiera funcionado Kabbalat Torah y el pueblo de Israel no reciben la Torah de buena gana, entonces se hubiera destruido todo, no nada más el mundo, todas las dimensiones, hubiera Dios empezado desde cero con otra creación. Vamos a platicar un poco del tema del Gesed y del Din, y vamos a poder explayar la idea de lo que esta Gemara quiere decir. Cada uno de 7 personas en la historia judía tomó cierta característica hasta que se convirtió en el prototipo de esa cualidad. Y en Abraham Avinu la cualidad que él es el prototipo es Gesed. ¿Qué significa que cada uno de ellos tomó un prototipo? Significa que cada uno interpretó la creación y las fuerzas de la creación de otra manera a través de su lente personal, lo que resonaba en él. Y él dijo a mí, este es lo que yo estoy viendo de la creación. Abraham dice, yo veo la voluntad de Dios de darnos profusamente, de darnos todo tipo de elementos. No nada más nos dio las frutas, nos dio todo tipo de frutas, con todo tipo de sabores, con todo tipo de colores. Hay un elemento de Gesed tremendo en la creación. Y él así interpretó que el propósito de la creación era el Gesed. Ahora, nosotros sabemos de las palabras del Zohar y de los Jajamim que lo interpretan, digamos, el Ramjal, que el propósito de crear el mundo, obviamente es, ya que Dios es perfecto y no le falta nada y no necesita nada, tiene que ser que su creación es un acto completamente altruista. Es un acto en el cual Dios comparte lo suyo con una creación, hace una creación y comparte con ellos la creación. Déjenme cerrar la ventana porque... Un segundito. Y comparte con su creación su bienestar. Toda es una acción de Gesed tremendo. Y Abraham Avinu así lo entiende y él empieza a ejercitar y desarrollar esa cualidad del Gesed. Obviamente había algo en Abraham que lo jalaba a resonar con ese concepto. Pero él entendió que esta es la fuerza que estaba en la creación. Y obviamente él llegó a este entendimiento porque no vio nunca
que Dios exigiera nada de la creación. Nosotros tenemos el Gesed es el concepto de la benevolencia, de dar a los otros, de expansivo, de dar sin pedir nada a cambio. Y Abraham obviamente llegó a esa conclusión porque cuando él creció, no vio que Dios le pidiera nada a la creación por lo que les estaba dando. Él solo vio un mundo de Gesed. Él no vio un mundo donde Dios le exija a la creación nada. Sin embargo, nosotros vemos que toda esa voluntad de dar, al final puede ser algo que destruye. Hemos visto nosotros muchos estados donde se da welfare, bienestar social ilimitado, que las personas dejan de ir a trabajar, las personas se vuelven como pordioseros que nada más están esperando dádivas del gobierno, y en general, siempre que una persona solamente está recibiendo, lo estamos de alguna manera destruyendo. Dice el rey Salomón en Mishle, Soné matanot yihye, una persona vivirá si odia los regalos. Esto nos lleva a un concepto que desarrolla el Zohar que se llama Nahamá de Kisufa, el pan de la vergüenza. Si Dios quiere compartir con su creación su bienestar y quiere hacerles Gesed, quiere darles lo mejor de él, tiene también, estas criaturas tienen que de alguna manera disfrutarlo, y para poderlo disfrutar y que no sea un pan de vergüenza, el Nahamá de Kisufa, tienen ellos que hacer algo a cambio para ganárselo. Todo el sistema de este mundo fue que Dios daba, pero de alguna manera la criatura, para poderlo disfrutar, tenía que hacer algo a cambio. Era lo sano, era lo lógico. Y lo que Dios les pedía no era porque Él lo necesite, sino para que ellos puedan disfrutar, para que ellos puedan completamente sentir ese Gesed, pero sentir que se lo habían ganado. Y esa es la forma más digna de que una persona pueda tener Gesed. En el momento que una persona, como les dije, dice Shlomo Amelech, Soné matanot yihye, que una persona está recibiendo regalos, pierde de alguna manera su realidad en este mundo. Sin embargo, cuando la persona hace algo a cambio, entonces se va ganando su bien y lo disfruta. Mucha gente se sabe que cuando han ganado la lotería, como que no tienen conexión con ese dinero, es un Gesed total y eventualmente lo pierden. Pueden ser que ganaron millones y millones de dólares, pero a los 8, 10, 15 años, además de que el 80% de la gente que gana la lotería acaban divorciándose, además de eso también acaban perdiendo, la mayoría de ellos acaban perdiendo su dinero. Y parte de ese problema no es nada más que no tienen la educación de mantenerlo y de invertirlo, sino que además no sienten esa conexión con su dinero porque no se lo han ganado. Ir a comprar un billete de lotería no es hacer algo para ganárselo. En base a ese concepto del din, en el que Dios le exige a la creación, tenemos nosotros una creación que es como un niño chiquito. Nosotros a un niño, a un bebé, no le exigimos nada. La mamá le da, el papá le da ilimitadamente cuando es chiquito. Y conforme va creciendo, ya lo mandan al kinder, ya le piden que se porte bien, ya le piden que no le pegue a sus compañeros, que aprenda a compartir. Le van aplicando poco a poco el din hasta que él se va desarrollando, y el objetivo de la educación es crear a un ser que sea independiente y que pueda sostenerse sobre sus dos pies. Pero para poder llegar a ese momento del din en que la persona se gana y es responsable de sus acciones, tenemos que primero meter en el niño durante años Gesed. Tenemos que darle benevolencia. No podemos al año que habla mandarlo a trabajar o pedirle que ya estudie o que desarrolle actividades que no son propias de la persona. Pero ese desarrollo, ese proceso, es un proceso en el cual cada vez se le da menos Gesed y al final el propósito es que tenga un din tal que tome responsabilidad total por su vida y por su bienestar
y por todo lo que tiene. Lo mismo hizo Dios con el mundo. Y ahí fue el tema de Abraham Avinu. Abraham Avinu no vio un mundo de Din, porque él vio un mundo en desarrollo. Él vio un mundo que apenas estaba creciendo, era un bebé. Y en ese mundo de Gesed, Dios lo único que hacía es darles. Pero el objetivo de este mundo era llegar a un día llamado el sexto día de Sivan, que es dentro de 5 días, y llegar al sexto día de Sivan y decirles, ahora sí llegó el momento de ser adultos, ya es el momento de que ustedes se ganen su pan, ya es el momento de que ustedes adquieran obligaciones y responsabilidades para que puedan disfrutar de todo lo que yo les doy, para que realmente puedan disfrutar de todo lo que yo les doy, para que dejen de ser unos niños y se conviertan en adultos. Es el momento de la adultez de la creación. En ese momento Dios les pone una montaña encima y les dice, la van a recibir y si no, la montaña entera va a caer sobre ustedes. No nada más va a acabar con ustedes, sino el mundo entero, dice, lo voy a regresar a Tohu Vabohu. Así dicen los Jajamim en la misma Gemara Shabbat, unas líneas más adelante de lo que les leí, y les puso un ultimátum. Muchos explican que no es que realmente tomó la montaña físicamente, sino que de alguna manera la presencia de Dios era tan evidente que no se podían negar. Muchas veces hablo yo en la época que yo crecí, un hijo nunca fumaba enfrente de sus papás, era visto como algo terrible. Entonces, igual está pasando con la entrega de la Torah, como si Dios mismo, su presencia está ahí. ¿Cómo me puedo yo negar a recibir la Torah? No tengo libre albedrío, es a la fuerza que tengo que recibirlo. Pero de una manera o de la otra, al final de cuentas, tuvieron ellos que recibirlo y fue el momento en que el mundo empezó a funcionar con adultez. Fue el momento en que la creación empezó a tomar responsabilidad de que el mundo funcione y de que la creación funcione. Hay una historia que el Ramjal, que vivía en Padua y después vivió en Venecia, llegó con sus alumnos y puso a un alumno en una esquina del Bet Midrash, a otro alumno en la esquina del Bet Midrash, al tercero en el norte, en el sur, el este y el oeste, y dijo, estos 4 alumnos están deteniendo el mundo. Si estos 4 alumnos no estudian y están dedicados al servicio de Dios, el mundo se va a desplomar. Es el mismo concepto de que debemos de tomar responsabilidad por nosotros. Entonces, el momento en que el pueblo de Israel y la creación que viene jalada por el pueblo de Israel, el momento en que ellos realmente ganaron el pan por primera vez es en la fiesta de Shavuot. Es la vez que ellos pudieron orgullosamente decir, ahora sí nos hemos ganado el pan. Ya no es un pan de la vergüenza, es un pan que nos ganamos. Es el momento, se le llama la fiesta Ksir Hitim, el momento de la cosecha, porque también es la primera vez que Dios empieza a cosechar algo de su mundo. Antes de eso estuvo sembrando por 2500 años, algo así, 2500 años desde que Adán Rishon sale de Gan Eden. Está él sembrando y llega un momento en que dice, bueno, ya los llevé de la mano, ahora les toca a ustedes tomar la responsabilidad. Entonces fue el primer momento en que Dios cosecha. La idea de ser fiesta de la cosecha es porque Dios, no nada más nosotros cosechamos el trigo, sino porque también Dios está cosechando algo de su creación. Son los hijos que ya crecieron y ahora están tomando su lugar en la sociedad. Lo que sucedió con los alumnos, todos los seguidores de Abraham Avinu, es que de alguna manera todo lo que sucedía ahí, todo era de Abraham. Abraham les daba de comer, Abraham les daba el shiur, Abraham los traía, los subía, les daba todo. Entonces, ¿qué pasó con esa gente? Toda esa gente se volvieron unos parásitos. Y al final no quedó nada de ellos porque nunca les exigió. Sí es cierto que les decía, bueno, haz Birkat Hamazon, agradécele a Dios,
pero nunca les dijo, bueno, tú prepara la comida, tú trae algo para esto. No es que la persona haga algo proporcional a lo que estás recibiendo, pero que haga algo. Cuando una persona no está acostumbrada a hacer nada y se vuelve un parásito, esa persona, en el momento que ya llega el momento de la verdad, esa persona desaparece, porque aunque esté muy convencido de que solo existe Dios, una cosa es estar convencido y otra cosa es servir a Dios, y significa tomar responsabilidad. Todas esas personas se desaparecieron. Y esto fue lo que Lot sintió. Cuando Lot, el sobrino de Abraham, sobrino y cuñado de Abraham, se separó de Abraham, porque Abraham le dijo, tenemos que separarnos, él fue al lugar más anti-Gesed que había en el mundo. En Sdom odiaban la caridad, odiaban la tzedakah, odiaban a los pobres, y todo su lema de ellos es que cada persona tiene que ser digna, y en este lugar no vamos a soportar a gente en welfare. No existe. Aquí no hay bienestar social. Si una persona puede, al estilo de Darwin, sobrevivir, qué bueno. Si no puede sobrevivir, ya, desaparece del mapa. Un poco como pasaba, creo que en Cartago, que a los bebitos en el momento en que nacían, los sumergían en agua por 30 segundos. Y los bebés que morían es que no estaban aptos para vivir. Ellos tenían la misma filosofía, la filosofía del odio al Gesed, porque lo que ellos consideraban era lo más importante, es que la persona sea digna, que la persona sea responsable por sí misma y que nadie ande pidiendo limosna. Y se pide limosna, la gente que pedía limosna y también los que los apoyaban eran castigados severamente. Había una cama sodomita, había otros castigos que daban. Hay una historia de una muchacha que se apiadó de un viejito y al final la mataron la gente de ahí de la forma más horrible. Entonces, el concepto de lo que querían lograr en Sdom era ese hombre digno que está parado sobre sus dos pies. Y a ese mundo exactamente es el lugar a donde Lot escogió para ir a vivir. No soportaba el sistema de Abraham de dar y dar, puro Gesed, y al final no exigir nada, y eso creaba puros parásitos. Y él vio el problema. De hecho, nosotros tenemos que ver que también Dios empujó a Abraham en esa dirección, en una dirección a darle a la creación, a su Gesed, a su benevolencia, darle una cara de din. Todos los nisionó, todas las pruebas de Abraham, que era dejar a su padre de anciano en Harán, echar a su hijo de la casa, a Ismael, la primera vez, la segunda vez, la idea de hacer Akedat Yitzhak, la idea de hacerse el Brit Milá, todos son esfuerzos para cortar el mundo y poner límites, y eso es din. El hecho de que una persona tiene que hacer Brit Milá, Dios le está diciendo a Abraham Avinu, al hacerte Brit Milá, significa el mundo como lo estás encontrando no es el mundo perfecto, todavía requiere una madurez. Hay que hacer Brit Milá, porque la naturaleza como la estás viendo está incompleta, todavía falta su maduración. Entonces, todos los nisionot y todo el camino de Abraham Avinu, a partir de Lech Lecha y Parshat Vayera, de esos dos parshiot, es siempre Abraham caminando en la dirección de menos Gesed y más Din, o por lo menos hacer algo al Gesed para darle un cariz, una cara de Din. Es como Dios dándole cachetaditas a Abraham y le dice, no vas bien, estás medio bien, pero no totalmente bien. Por eso la Mishnah en Pirkei Avot, cuando dice el mundo está parado sobre tres elementos, tres principios, dice a la Torah, ve a la Abodá, ve al Gmilut Hasadim, y sobre Gmilut Hasadim. No dice ve a la Gesed. ¿Por qué? Porque el Gesed no es algo bueno. Lo que es bueno es Gmilut Hasadim. ¿Qué es este concepto de Gmilut Hasadim? Es un poco ir independizando el Gesed de la persona que lo da y de la persona que lo recibe.
Por decir un ejemplo, si una persona le hace un favor a otro, que no le haga sentir que le está regalando, sino al contrario, que haga sentir que la otra persona se lo merece o que es lo menos que uno puede hacer por él. Si una persona le da un aventón a otro en el coche, que le diga, ay, justo iba a ir yo por ese camino, te agradezco que me acompañes, por allá si no me voy solo. Ese es Gemilut Hasadim. Es una persona que si lo invitan a una casa cuando es un estudiante de la universidad y lo invitan a casas, que diga, no sabes, realmente estoy pagándote el favor de cuando tus abuelos, tu abuelo era estudiante y venía a casa de mi abuelo. Entonces siempre hay ese sentido de que se separe, que haya una separación entre el que hace el Gesed y el Gesed mismo. Lo dice el Rambam claramente, tiene él una escala de 8 niveles de tzedakah, y él dice, la tzedakah más alta es cuando uno le enseña a la otra persona a un trabajo o un negocio o le presta dinero para iniciar un negocio. Lo que llaman en español, en vez de darle a la persona todos los días pescado, enséñale a pescar para que él se haga responsable. Creo que el concepto ya queda claro. Y eso fue el problema de los alumnos de los seguidores de Abraham Avinu, que él no pudo ponerles a tiempo esas exigencias, y ya que no lo puso bien desde la base, yo creo que conforme iba pasando el tiempo, iba él exigiéndoles cada vez un poco más, estas personas acostumbrados al parasitismo se desaparecieron y lo dejaron solo. Yo personalmente, en una época hace muchos años, tenía gente a las cuales yo invitaba a shiurim, etcétera, y siempre recibían Gesed, recibían y recibían. Y cuando ya les pedía yo algo a cambio, se desaparecían. Entonces pude constatar en vida propia, en carne propia, que ese es un fenómeno que sucede. El tema de lo peor que puede haber es regalar las cosas, tiene que haber un sentido de que la persona se lo gane. Ahora, en el concepto, los Jajamim nos hablan de dos ideas. Entonces, con esto estamos contestando la pregunta qué pasó con los alumnos de Abraham Avinu, y también entendemos la posición de Rabbi Eliezer, que justo en Shavuot dice que la persona tiene que comer. Es obligatorio que la persona a la mitad del día coma y disfrute del día. ¿Por qué? Porque es el día en que el hombre por primera vez se ganó su pan. Y entonces dice, ya puedo comer pan sin vergüenza, es lo que yo me gané. Los judíos recibieron la Torá, puedo comer mi pan a gusto. Y es la conexión de Shavuot con Betlehem, con el Shtei Alechem y con el Hag HaKatzir. La última pregunta era qué sucede con Ruth, qué es lo que pasa con Ruth y su conexión a la fiesta de Shavuot. Los Jajamim nos enseñan que hay dos formas, hay dos tipos de Gesed que son los más elevados. Se lo llaman Gesed Shelemet. ¿Cuál es la idea del Gesed Shelemet? Es que esto realmente es un Gesed. El primer ejemplo que ponen ellos es cuando uno entierra a un muerto. ¿Por qué? Porque como la persona a la que están enterrando ya está muerto, no se puede crear en él una dependencia o que diga que te debo. Ya no puede decir nada, ya está muerto. Eso lo llaman Gesed Shelemet. Y no importa si la persona que lo está enterrando recibe $1 millón por ese trabajo, en términos de la persona que está recibiendo el Gesed de ser enterrado, no puede haber un sentido de obligación hacia aquel que lo está enterrando, o de gratitud o de dependencia, porque está muerto. Al estar muerto no puede deber nada. Ese es un ejemplo, lo llaman los Jajamim, Gesed Shelemet. Pero hay otro Gesed que también es un Gesed Shelemet, que es, siguiendo la idea de Gmilut Hasadim que dijimos antes, el ejemplo más extremo de Gmilut Hasadim, que es el extremo de Ruth, de la querida Ruth,
que ella hizo todo el máximo gesed hacia su suegra, hacia el pueblo de Israel, y se desaparece. Cuando nace el bebé, dicen, ahí viene, está el bebé de Naomi. Cuando en 2 ocasiones en Megillat Ruth, cuando ella habla de sí misma, dice Eilai, las palabras no existen. Se lee Eilai, pero no existen en el texto esas 3 letras. En 2 ocasiones, casi al final de la historia de Megillat Ruth. O sea, ella hace un gesed tremendo a su suegra, a su ex esposo, les da descendencia, etcétera, pero ella actúa completamente como una surrogate mother. No sé cuál es la palabra en español. Ella es como una incubadora, es como una probeta. No tiene ella etzem, no tiene ella ninguna ser alguien que aquí dice, no, es mi hijo. No pide nada a cambio, no exige nada. Ella da todo, un gesed del más grande que puede haber, pero se desaparece. Entonces no hay a quien deberle el favor porque ya no está ahí. Se hace ella completamente a un lado y les da a los recipientes de su gesed completamente un sentimiento de que no tienen a quien deberle, de que como que era lo mínimo que ella podía hacer y que realmente todos se lo merecen o por lo menos que no hay a quien deberle el gesed. No hay sentimiento de dependencia por parte de Naomi hacia su nuera, no hay del que murió de su primer esposo, no hay sentimiento de gratitud porque uno ya está muerto y ahora ya tiene una descendencia que lleva su nombre. Cuando ella hizo el yibum, que ella actuó completamente como un robot o como una probeta. Y esto es crucial para el Malhut. Tenemos una historia que, por cierto, mi hija Mijal, debido a esta historia, le pusimos un doble nombre y se los voy a explicar. Cuando David Amelech trae la Torá a Jerusalén, hace una tremenda fiesta y está bailando y está brincando y es el rey de Israel y con una alegría tremenda desbordada está celebrando. Se le acerca a Mijal, la hija de Shaul, que era su esposa querida, y le dije, hoy te portaste como el más schlepper, el más vago que existe. Tu forma de bailar, tu forma de exhibirte, tu falta de tzniut, tu falta de recato, es como el schlepper, el naco, el más vacío que existe. Y ella le da un tremendo musar, le da una tremenda regañada. Y él le contesta algo que es crucial para el Malhut. Él dice, yo no tengo ningún kabot más que el kabot de Dios. Yo hoy me dediqué a hacer kabot de Dios. Yo no soy nadie, no tengo ego, no tengo presencia, nada más soy aquel que refleja la luz de Dios. Y esta es la clave del Mashiach. La clave del Mashiach es que el Mashiach ben David va a ser aquel que va a reflejar la luz divina completamente, porque él no va a ocupar un lugar. Él no va a decir, no, yo soy el rey, yo soy esto, etc. Él lo único que va a ser un espejo prácticamente perfecto, en el cual se va a poder reflejar la luz de Dios. Va a ser como una subestación donde no se queda en esa subestación, en ese transformador, no se queda prácticamente nada de la energía porque no ocupa un lugar. Sabemos nosotros que los descendientes de David Amelech son los únicos que tienen derecho a sentarse en el Bet HaMikdash. Son los únicos que pueden sentarse en el Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque no ocupan un lugar. No ocupan un lugar. Es como si no estuviera nadie sentado. No son nadie. El nombre de David Amelech empieza con Dalet, termina con Dalet. Él dice, yo soy un pobre. Yehudá, él viene de Yehudá. Yehudá, ¿qué tiene? Yud Kei Vav Kei, dice el nombre de Dios y dice lo demás yo soy un Dal, no tengo nada, soy un pobre y lo único que hay en mí es Dios. De ahí viene el Malhut, de ahí puede venir el Mashiach,
de ese sentimiento de que lo único que importa es Dios y no la persona que lo va a reflejar. Y también nace y muere el mismo día. Además, eso es ya casi todo un concepto por aparte, pero sí de alguna manera nacer y morir el mismo día, de alguna manera nos está diciendo que él no ocupa un lugar. Viene a hacer una labor, hace su labor y se desaparece. Esa es la idea de los 70 años de David Amelech, los cuales les regaló Adam Rishon. Adam Rishon dijo, el problema que tuve yo al comer del Etz Hadat fue que quise yo ser, quise sentirme, quise ocupar un lugar. Dice, y le doy mi vida, 70 años que son mi vida, se le estoy dando a David Amelech para que venga a arreglar esa falla. Porque él no tiene etzem, él no tiene ego. Él dice, no tengo ego, lo único que tengo, cuando le contesta a Mijal, le dice, yo no tengo ego, lo único que tengo es, represento, o lo único que tengo, el único cabot que tengo es el cabot de Dios, nada más el honor a Dios. No tengo otra cosa, no tengo cabot de mí mismo, no existe. Obviamente la persona que lleva, él no es el ultimate Mashiach, no es el Mashiach porque todavía había donde crecer en esta cualidad. Y la que instila, la que mete, la que planta esta cualidad en el pueblo de Israel es Ruth. Cuando ella desaparece y se quita del camino y hace un gesed de ese nivel en el cual ella no ocupa ningún espacio, ella es la persona correcta para que de su descendencia salga David Amelech y el Mashiach. Es la lección que ella les dio al pueblo judío y al mundo, que sí es posible que una persona no tenga ego y todo lo dé para el otro, pero no con sentido de dependencia, sino con un sentido de benevolencia en que la persona total gmilut hasadim, un gesed shelemet. Y eso yo creo que es la conexión más fuerte de Ruth con el Malhut y con David Amelech, ese sentido de desaparición y de gesed shelemet. O más bien, a través de su gesed shelemet, ella se quita del lugar y no tiene ningún ego, ninguna posición que defender. Y de ahí vienen los otros conceptos, porque David Amelech nace en Shavuot, muere en Shavuot. O sea, todo el tema de David Amelech y su conexión con la entrega de la Torah, toda su conexión, sabemos nosotros que Shavuot es la fiesta del Malhut, es cuando la presencia de Dios permea este mundo. Es la primera vez que totalmente permea. ¿No? Y nosotros, como me explicó Anet, me explicó algo muy interesante ayer en la noche. Yo le dije, si nosotros el día 49 ya es Malhut Shebe Malhut, ya es que logramos el nivel más alto de Malhut Shebe Malhut, entonces ya, ¿cómo puede ser que el día 50, que es Shavuot, sea Malhut? Entonces me explicó ella algo impresionante. Me dice, sí, hay Malhut Shebe Malhut, lo que nosotros logramos. Nosotros en Malhut Shebe Malhut llegamos al nivel más alto que nosotros podemos llegar en Malhut. En reinado, en la presencia de Dios. Lo que nosotros podemos hacer nuestra boda. Y el día 50 es Lemala Minateva, es más allá, es como el número 8. Es cuando Dios, Él hace el trabajo. Ya nosotros somos el keil y somos el utensilio para recibir esa luz. Y entonces ya todo depende de Dios. Por eso es Malhut, pero un Malhut que ya viene de arriba para abajo. Y así contestamos la última pregunta, que era el tema de la conexión de Ruth con Shavuot. Dice el Midrash, dice, ¿dónde encontramos al Mashiach? Y dice el Midrash, dice, encontramos al Mashiach en Sodoma. Y esta es la explicación que estamos queriendo darle a ese Midrash, que en Sodom, que es el lugar que Lot aprendió el concepto de el Gesed Shelemet,
y de Lot viene Ruth. Ruth viene porque ella entendió esa falla fundamental en el Gesed. De ahí viene Ruth, que hace el Gesed Shelemet, desapareciéndose y diciendo, no, yo no ocupo ningún lugar, y de ahí puede venir el Mashiach. Creo que con estas ideas podemos nosotros entender un poco mejor el concepto de Shavuot, el Malhut de Shavuot, y podemos un poquito recibir la Torah sin ponernos nosotros en el asiento principal, sin entender que somos utensilios y que podemos nosotros beneficiarnos de la luz de Hashem, habiéndonos ganado durante el proceso de Sfirat HaOmer, habiéndonos preparado con todas las características, las 49 características, entonces podemos nosotros recibir la Torah. Les deseo a todos ustedes que este Shavuot puedan recibir la Torah completamente, sin impedimentos, porque cada año Shavuot es nosotros sabemos que las fiestas judías no son meras celebraciones arbitrarias. No es como, y en México dijeron, bueno, ya no vamos a celebrar el 21 de marzo la primavera y el nacimiento de Benito Juárez. Mejor lo vamos a recibir el primer lunes o el tercer lunes de marzo, así como hacen los americanos. El Thanksgiving es el jueves de la tercera semana. Entonces ya todas las fiestas realmente no tienen una conexión con algo real. Para el pueblo judío, cada una de las fiestas es el momento en que algo está sucediendo a nivel cósmico, a nivel del tiempo, no es arbitrario, y en Shavuot es el momento en que podemos recibir la Torah para todo el año, así como los Yehudim recibieron la Torah, nosotros en forma individual, cuando viene esa fuerza y esa luz de arriba, es el día que podemos nosotros recibir la Torah. Les deseo que así lo hagan. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las puedo contestar. Espérame, déjame quitar el mute. ¿Cómo se quita? Ellos no pueden quitar. ¿Pueden ustedes quitar el mute? Muchas gracias Sí, muchas gracias por el shibur, Enrique. ¿Me oyen? Sí, te oigo perfecto, David. Pues que todos lleguemos a ese nivel para que Dios, para preparar el Amén. Amén. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿O algo que comentar? Enrique. Hola, Enrique. Hola, Alex, ¿cómo estás? Soy Enrique Mopsovich. No te veo, no sé dónde estás. No importa, oye. Te oigo, tocayo, sí te oigo, perfecto. Shekoyach, como siempre, Enrique, muchas gracias por tus palabras. Muy bien. Pensamiento. ¿Te puedo hacer un comentario, una pregunta? Sí, con mucho gusto, tocayo. Ahora que viene el Shavuot y que sabemos de dónde viene David Amelech, de dónde viene la idea del Mesías, te pregunto si se puede preguntar, parece ser que los sefaradim no le dan un peso muy fuerte al converso. Esto tiene que ver con la fiesta de Shavuot. Siempre me surge esta gran duda, Enrique, no sé si haya una pequeña respuesta que me puedas dar. Mira, no es una pequeña respuesta, es una gran respuesta. Todo el concepto de Ruth que viene de afuera a enseñarnos algo es crucial para el desarrollo del pueblo de Israel. Cuando se separaron Abraham y Lot, Abraham le dijo, sepárate de mí, déjame pensar cuáles son las palabras, y parédname alay, le dijo, sepárate de mí. Y pasan aproximadamente unos 700 años, desde esa separación, para que venga de regreso esta descendiente de Lot, y le dijo a Ruth, Raka Maved Yafrid Beini Ubeinech. Nada más la muerte nos va a separar. O sea, se abrió una brecha en Ipared Navealay que se vuelve a cerrar
700 años después, aproximadamente 700 años después. Y esa brecha es las semillas del Gesed de Abraham, pero maduradas. Es una maduración que pasa por Sdom, porque Lot pasó de Sdom. Las hijas de Lot que hicieron tremendo Gesed. Todos se van a reír, pero la verdad, yo creo que fue un Gesed tremendo. Pensaron que el mundo se había acabado y dieron todo porque la creación no se acabara, y tuvieron relaciones con el papá, y de ahí salieron Amón y Moab. Y ellas no estaban avergonzadas. Moab significa Meab. Este niño viene de mi papá. Ellos no estaban avergonzados porque ellos realmente creyeron que se había acabado el mundo y que ya no quedaban personas. Salieron de Sdom, todo el valle estaba destruido, y entonces hay ese sentimiento de afuera llega algo nuevo. Ahora, una cosa muy, muy importante. Toda la Gemara que habla, no es una coincidencia que Ruth es la de la fiesta de Shavuot, de la entrega de la Torá. No es una coincidencia que el Perek, donde nos habla de la entrega de la Torá, se llama Amar Rabbi Akiva, y Rabbi Akiva venía de Yosef, que era un converso. Nos dice a nosotros el Rambam una cosa impresionante cuando habla de las leyes de conversos. Nos dice a nosotros una cosa impresionante. Él dice, nosotros, cuando él hace una equivalencia entre recibir la Torá y la persona que pasa por una conversión. ¿Qué quiere esto decir? Todas las leyes del converso, que recibe la Torá, que se sumerge en una mikve y que acepta sin restricción las leyes de la Torá, son exactamente aprendidas de lo que los Yehudim hicieron en Har Sinai para recibir la Torá. Dicen los Jajamim que todo el proceso de recibir la Torá fue un proceso de conversión masiva de 3 millones de personas. No eran Yehudim, sino hasta que recibieron la Torá. Primero dice ahí en Pashat Mishpatim que se sumergieron en la mikve, y segundo dijeron Naseh ben Ishma. Naseh ben Ishma es exactamente el converso que no pone limitantes a recibir la Torá. Una persona tiene que recibir con amplitud. No dice, sí es cierto, aquí Mijal está diciendo algo adicional, se me había pasado. La parashá donde entregan la Torá es Parshat Yitro, que también era un converso. Pues la Torá se entrega en Parshat Yitro, que era un converso. Todo el pueblo de Israel eran conversos. Las leyes de conversión se aprenden de lo que los Yehudim hicieron al recibir la Torá, y toda la historia de lo que pasó en la entrega en Kabbalat Torá viene en el Perek Rabbi Akiva. Hay un Perek en Masejet Shabbat que se llama Amar Rabbi Akiva, y ahí viene toda la historia de esto. Más claro no puede ser. Maimónides nos está diciendo que el proceso de conversión es el proceso de recepción de la Torá. La recepción de la Torá es un proceso de conversión masiva. Y esto nada más puede entenderse porque el converso recibe completamente la Torá. No significa que sabe toda la Torá. No sabe la Torá. ¿Cómo va a saber toda la Torá? Ni siquiera los más sabios pueden saber toda la Torá. Es infinita. La Torá es infinita. Sin embargo, eso no significa que la persona ponga restricciones. Si una persona dice, yo quiero ser un converso, pero la ley de Shatnes no la quiero cumplir, ya esa persona no puede ser converso. Tiene que ser que una persona, aunque no sepa, y es muy poco lo que le decimos al converso. ¿Qué le decimos? Le decimos, ¿por qué quieres hacerte judío? Es un pueblo que ha sido perseguido, que ha sido cosas terribles a lo largo de su historia. ¿Por qué quieres hacer eso? Y si él dice, yo quiero ser parte de este pueblo, eso es lo único que se necesita. No le explicas toda la Torá, todas las mitzvot, las 613 mitzvot, y eso. Como dice aquí mi consuegro, que el tema de que los sefaradim no reciben a los conversos no es un concepto filosófico fundamental. No es un concepto filosófico fundamental. Fue simplemente que ellos empezaron a ver lo que estaba sucediendo en Argentina
y se dieron cuenta que si ellos abrían las puertas del judaísmo de una forma completamente sin limitantes, iba a haber 18 millones de judíos que se iban a casar con no judíos. Entonces, la única forma como ellos pudieron parar ese exilio masivo y esa asimilación era a través de esta gzera, de este decreto. Y en México fue aceptado, empezó en Argentina, un rabino en Argentina lo puso hace, no sé, 30, 40, 50 años, y los judíos de México los recibieron los sefaradim. Sin embargo, hay muchísimos sefaradim que ellos no tienen esta tradición. Los marroquíes, los que vienen de Argelia, los que vienen de los países árabes, que vienen de Halab. O sea, obviamente los Halab en México sí, pero los Halab de otros lugares no. Los judíos que vienen de Irak, todos ellos no recibieron este decreto porque no lo pensaron o no lo sintieron necesario. Pero lo que sí podemos decir claramente, Tocayo, es que el proceso de recibir la Torá es un geirut, es una conversión masiva de 3 millones de judíos que en ese momento se hicieron judíos. Muchas gracias, Enrique. Oye, sí. Enrique. Sí. Hola, Yeshkoyach, es Willy. Una pregunta. Si hizo tanto Geset ahí en Lot y sus hijas, ¿por qué un moabí sí y un moabit no? La verdad te digo algo, no tengo contestación a esa pregunta. La llevo pensando años, porque precisamente la razón que no recibimos a un moabí hombre es porque no tuvieron Gesed hacia los Yehudim, y sin embargo el Gesed más grande de todos viene de las mujeres de Moab. Y la halajá es que dice moabí, cuando dice lo yabo moabí vamoni bekal Hashem, que no se puede recibir nunca a un moabita en el pueblo de Israel, nunca, ni después de 3 generaciones, ni después de 300 generaciones, nunca se puede recibir a un moabita, es porque nunca no supieron dar Gesed a los Yehudim cuando iban a entrar a Israel, no les negaron el agua, ni siquiera eso. No sé por qué los hombres tomaron la peor parte de Sdom y las mujeres como Ruth tomaron la mejor parte de Sdom. No sé si es algo en el carácter femenino, no sé si fue algo que introyectaron, que los hombres, al contrario, se volvieron los más anti-Gesed que había, tipo Sodoma. No tengo una contestación a tu pregunta clara, Willy. Está buena. Shkoyach. Es una excelente pregunta. Gracias. Dice aquí Anet, que está junto a mí, que el Malhut es femenino. Que el Malhut es femenino. Pero definitivamente esta característica del Gesed Shelemet fue completamente, no sé, a lo mejor es parte de lo que significa ser una madre. Una madre le da a su hijo y no está esperando nada a cambio, le da su vida, lo espera que nazcan 9 meses y le tiene un cariño que es capaz de dar su vida por el niño y no está esperando nada a cambio. Entonces, a lo mejor esa característica innata de la mujer hacia sus hijos de dar Gesed completamente. Tal vez de ahí viene. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? No, muchas gracias, Koyach. Que tengan un Shavuot feliz y lleno de significado. Saludos a Net. Esta Jessica Dichi pregunta que no oyó algo importante, que cuál es la relación entre Gesed, Shelemet y Shavuot, exactamente. Que la fiesta de Shavuot es la fiesta del Malhut, y para que haya Malhut y podamos recibir la luz, tiene que haber una completa, no desaparición, no sé si la palabra es desaparición, pero tiene que haber que la persona sea un espejo perfecto donde se pueda reflejar la luz de Dios. Ese es el Mashiach. Ese es el Mashiach y es la luz de Shavuot. Entonces, el Gesed Shelemet, dijimos que había 2 tipos de Gesed Shelemet.
uno enterrar a un muerto y el otro no necesariamente hacia un muerto, hacia un vivo. ¿Cómo le podemos hacer? Podemos hacer con un sentido de gmilut, de separarnos y no hacerle sentir a la persona que le hicimos un favor. El Rambam, Maimónides, dice que la mitzvah de prestar dinero es una mitzvah gigantesca, porque la persona a la que le prestamos el dinero dice, bueno, al final de cuentas devolví el dinero. No se siente con una deuda tremenda hacia el que le prestó el dinero, porque siente que, bueno, devolví el dinero, lo que he logrado, lo que he comido ha sido de mi esfuerzo. Y eso es exactamente lo que Hashem nos da. Hashem nos presta la vida y nos dice, bueno, tú tienes ahí la vida. Entonces no sentimos cuando la persona se gana su olam haba, se gana su helek en olam haba, aunque lo tiene, pero tiene que ganárselo, tiene que no perderlo, digamos. No tiene que no perder su helek. Él ya nace con su helek en olam haba, entonces para que no lo pierda tiene que mantenerlo. Entonces la persona no siente que Hashem le está dando tanto, porque dice, bueno, yo hice mis mitzvot, yo ya tengo derecho de ese tipo de recompensa o de ese me lo gané. Es lo mismo que el préstamo de dinero y es lo más digno que puede haber. De hecho, Hashem con las mitzvot, muchos dicen que las mitzvot no representan una cosa real cada mitzvah. Yo estoy en desacuerdo, es una discusión en el Talmud. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que también mi yerno Albert también está totalmente en desacuerdo. Y el Rambam trae muchas razones para las mitzvot. Dice el Talmud que Shlomo Amelech encontró la razón para todas las mitzvot menos una. Entonces seguro que hay razones para las mitzvot. Pero como sea, el sistema fue un sistema como tipo arbitrario para que la gente se merecieran el beneficio. Los Yehudim en Egipto, cuando decimos, no es que los Yehudim se merecieron salir de Egipto porque mantuvieron sus nombres y sus ropas, y no me acuerdo cuál es la tercera cosa. Eso es el equivalente a decir, los Yehudim salieron de Egipto porque se lavaban los dientes. Su zehut fue que se lavaban los dientes. Aquí está mi yerno. Se ganaron, mi consuegro dice, se ganaron la salida de Egipto. Obviamente es la fiesta del Gesed, pero para que fuera Gesed tenía que haber algo hicieron. Entonces lo que hicieron es que tenían nombres judíos y tenían ropas judías y tenían ropas, nombres y hablaban hebreo. Entonces esas tres características, y les dije, para mí es como si hubiera dicho, estas personas se merecieron sacar de Egipto porque se lavaban los dientes 3 veces al día. Era totalmente Gesed y Dios da un sentido de din a las mitzvot para que la persona realmente se sienta que se lo ganó. Esa es la contestación para Jessica Dichi. Muchas gracias. Shinkoya, Enrique. Shinkoya. Shkoya, Chag Sameach. Chag Sameach a todos. Muy buen shiura, vale. Enrique, muchas gracias. Un beso, que estén todos muy bien, es un placer. Oye, quiero comentarte algo rápidamente. Sí. Primero que nada, Shikoya, pero hay una cuestión aquí, solo es algo que se me ocurre que puede ser relevante, que puede ser interesante, y es la cuestión de, en la respuesta a las 4 preguntas, hay una especie de, pudiera ser una contradicción inherente, porque por un lado hablas de la necesidad de ganarse un regalo, ¿no? De merecerse un regalo por lo que tienes que tener que ejecutar una acción. Tienes que hacer algo. Por otro lado, la idea de la disipación total del ego de la persona, como root, ¿no? Entonces, en cierta forma son como 2 cosas encontradas. Por un lado es la ejecución de algo, y al momento de ejecutar, inmediatamente tiene que entrar el ego. O sea, aquí estoy yo, esto es lo que estoy haciendo, y me tengo que ganar esto. O sea, es una especie de reconocimiento del ego. Y por otro lado,
Ruth, Es una pregunta excelente, Alex. Es una pregunta pero, excelente. y ahí te va la respuesta, espérame, porque pensé en una posible respuesta que puede ser muy bonita, y es el hecho de que voy a la conferencia que me mandaste la asocio con la conferencia que me mandaste de Annette, justamente, que habla del papel del hombre y de Dios. O sea, es justamente ese balance entre el ego y la disipación del ego. ¿Dónde entra el ser humano? ¿Dónde tiene que entrar el acto del ser humano? ¿Y dónde se detiene el acto del ser humano para dar cabida a la intervención divina? En la que el ser humano es completamente... una muy buena contestación. O sea que nosotros tenemos, una vez me acuerdo, una persona que tenía muchísimas fábricas y muchísimos trabajadores, me llevó a conocer sus fábricas y él decía, no, es que Dios me ayuda y etcétera. La verdad, al final, todo el negocio se echó a perder, tenía 3,500 trabajadores y acabó en la ruina esta persona. Pero él me decía, no, es que todo es de Dios. Y le dije, ¿sabes qué? Estás muy equivocado. El 100% depende de Dios y el 100% depende de nosotros. Nosotros hacemos el ishtadlut, hacemos el esfuerzo, un buen esfuerzo, pero el resultado viene de arriba. Nosotros tenemos que hacer nuestro ishtadlut, nuestro esfuerzo, no lo más que podamos hacer. O sea, no puede haber un ishtadlut yeteirá. Un ishtadlut yeteirá, hacer un esfuerzo más allá de lo normal, es una falta de emuná, es una falta de convicción en que Dios maneja este mundo. Pero por otro lado, cuando decimos ayúdate que Dios te ayudará, es una idea muy judía. Ayúdate que Dios te ayudará significa yo soy responsable de hacer mi parte y de desarrollar este mundo. Y ya el éxito depende de Dios. Si yo pienso que el éxito depende de mí, estoy muy equivocado. Y si también pienso que yo como depende de Dios, me tengo que quedar con las manos atadas, también es un error. Obviamente, como dice mi Rav Matis Weinberg, se me olvidó decir, toda esta Torah viene de dos rabanim míos, mi Rosh Yeshiva y mi Rav Matis Weinberg, que es mi Rav, y Rav Yohanan Zweig, que es mi Rosh Yeshiva. Y todo este shiur, no el 95%, el 100% del shiur viene de ellos y se me olvidó comentarlo al principio. No, aquí sí no es que me quiera quitar del camino para hacerme el tzadik. Literalmente, el 100% viene de Dios. Como dice, ok, entonces aquí dice mi consuegro, dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Es la idea judía de que nosotros hacemos nuestro ishtadlut y el resultado viene de Dios. Pero lo bonito es que se cierra el círculo con esta cuestión en términos de que alguna vez escuché que la razón de Shavuot es justamente digamos, la unión entre la Torah y Am Israel, o Hashem y Am Israel. Sí. Entonces, esta idea de interacción, de la unión de los papeles, de cuál es la labor del ser humano y cuál es la labor la labor divina, es esa unión, es esa boda, digamos, que sucede en Shavuot. Mira, 100%, se me ocurrió una cosa que, claro, porque nada más después de que el pueblo de Israel pasan por la transformación del Omer, sí lo comenté, y ellos hacen su ishtadlut y cada día van subiendo de nivel y nivel y nivel, van subiendo, entonces se pueden volver el utensilio o el cli que puede recibir. Si una persona no está preparada, es lo que pasa con lo que dijimos de la gente que gana la lotería sin haberse hecho nada más que comprar un billete de lotería. Ellos no hicieron nada para ganárselo, entonces no tienen la conexión, no son un keili para esa brajá. Entonces, ¿qué pasa? Se disipa, se va todo para afuera. No tienen forma de retenerlo porque no son un keili apropiado. Pero si tú una persona que ya trabajó, ya sabe lo que es el esfuerzo, ya sabe lo que son las inversiones, le das el dinero de la lotería, entonces la persona, aunque hay un poco de falla en que tal vez no siente tanta conexión con ese dinero, pero seguramente lo va a poder
guardar y ¿cómo se llama? Y salvaguardar para futuras generaciones. Por lo menos tiene una preparación para que ese dinero no se le vaya como agua, se despilfarre. La verdad es que de alguna manera nuestra recepción de la Torá es un poco como el pacto entre el pueblo de Israel y Dios en el Brit Milá. El Brit Milá es en el 8º día y es Lemala Minateva. Es exactamente lo mismo que sucede en Shavuot. Es el 8º día. Nosotros después de 7 semanas de 7 llegamos al 8º. ¿Qué es ese pacto? El pacto es yo hago lo mío y Dios hace lo suyo. Ese es el pacto. Yo desarrollo el mundo, yo trato de alterar la naturaleza, no tomarla como un dado, como una cosa que ya está dada, sino decir yo puedo mejorar la naturaleza, yo estoy obligado a no sentirme determinado por la naturaleza, yo tengo forma de elevarme más de la naturaleza y esa es la idea del Brit Milá, que no tomo la naturaleza tal como es, sino el pacto es que yo tome la naturaleza y la desarrolle y vaya hasta el punto más alto y ese pacto es yo hago mi parte y Dios hace su parte. Hay todo un shiur de Rav Matis fabuloso sobre el Brit Milá, que no me quiero extender acá, sobre el Brit Milá y la medicina. Se llama Milá Medicine and Murder. Y en este ensayo, Rav Matis habla de que todo el asunto de la medicina es el lugar exacto donde se confluyen los dos puntos. El hombre haciendo, el doctor haciendo su máximo esfuerzo y la persona yendo con el doctor, el mejor doctor que pueda conseguir, el mejor doctor posible, pero eso no significa que el doctor curó a la persona. El que curó a la persona es Dios. Y la persona hizo su esfuerzo, como dice Alex, y Dios hace el resultado. Muy bien, Alex. Qué buenas aportaciones de todos, de Mijal, de Alex, de Jaime, de Willy. Puras buenas aportaciones de todos ustedes. Les agradezco. Gracias por todo. Gracias a ustedes por atender y el próximo año podamos tener otra, pero no forzados en las casas por el COVID, sino ya libremente porque nos juntamos a estudiar Torah todos juntos. En Jerusalén con el Mashiach. Amén. Amén. Que estén bien. Un abrazo. Igualmente. Abrazo, Enrique Chicoya.